Este capítulo es ya uno más de los que nos permiten adentrarnos en el estudio de los sistemas de agua potable. Los conductos forzados se utilizan. Por favor, cesar su micrófono. Bien, estamos indicando de que este tipo de conductos se utilizan en los sistemas de agua potable, ya sea en edificios o en poblaciones. Los sistemas de agua potable funcionan siempre con tuberías o conductos bajo presión o forzados. Es decir, no podría subir el agua si no tuviera presión. Y trabajan totalmente llenos. De manera que bien, ahí vamos a sancionar, como hemos indicado, con el 50% del examen parcial a quien no entiende de que perjudica mi clase. Yo no voy a permitir eso. Jonathan Andrés Lima, debes cesar su micrófono. Por última vez. Macías Condoria. ¿Está cancelado, ingeniero, de mí? Bueno, hay una persona que está con su micrófono abierto y está ignorando. Vamos a sancionar eso adelantando, ¿no? No estamos jugando aquí en esta clase. Además, no está obligado a conectarse conmigo. De mí, ingeniero, está cancelado. No está prendido. Ya, está bien. Vamos a revisar un ratito. Estamos revisando. No vamos a permitir que se hagan la burla. Ingeniero, es de Carmen Jorge Quispia. La anterior clase igual a mí me ha sancionado, pero yo no era ingeniero, era secretaria, creo. No tenía ni para decirle. Ya, está bien, ya. No lo voy a sancionar, ¿bien? Pero hay una persona que no entiende. Yo no voy a permitir las cosas. Se sanciona y se cumple después. Si no reclama. Señorita Carmen Jorge, parece que no entiende lo que se ha explicado. Nuevamente, por última vez. Sabe, yo puedo eliminar ese sonido, pero no está bien que haga la burla en mi clase.
Carmen Jorge Quispía, dice. Ya, mejor sería que se retire de mi materia, señorita. Carmen Jorge Quispía, retírese de mi materia. Tal vez esté a tiempo de cambiarse de paralelo. Ustedes, jóvenes, son testigos de que esa señorita no tiene el menor respeto por los demás. De manera que olvídese de la materia, señorita. Estamos dejando en claro y eso se va a cumplir. Ustedes son testigos, ¿no? Carmen, también. Carmen Jorge Quispía. Ya perdí la materia. No entiende la señorita. Ni está escuchando. Pero perjudica, ¿no? Sí, así, debería eliminar. Debería eliminar. No, es que ella tiene que entender que aquí no estamos haciendo la burla. Puedo yo vozar, puedo apagar yo su micrófono, pero ella tiene que ser respetuosa como es esto. Disculpe, ingeniero, yo creo que ni siquiera debe estar en la clase, ha debido entrar y lo ha dejado así porque no escucha hasta el momento. Por eso ustedes son testigos. Está para el siguiente semestre directamente, ya no hay más nada que hablar, no entiende. Entonces, se cumple. Bien, nos continuaremos. Bien, vamos a anotar eso. Bien, entonces está comunicada, señorita, ya no está más en la materia. Bien, vamos a continuar con la clase.
decíamos de que este tipo de conductos son utilizables en sistemas de agua potable en edificios y en poblaciones. Y entonces, por eso tiene su base esta materia, en abarcar los conceptos básicos de este tipo de flujo con fines de orientación hacia los sistemas de agua potable en poblaciones que se estudian en Ingeniería Sanitaria 1. Entonces, si hay un primer concepto que nos interesa y del que vamos a hablar todo lo que es el resto del semestre y continuamente, es este referido a la pérdida de carga, que tiene que ver con la línea piezométrica, que se ha dibujado al ser el gráfico del teorema de Bernoulli. Tenemos aquí una gráfica que quiere mostrar lo siguiente. Tenemos un depósito del que sale una tubería y en esa tubería se insertan tubos piezométricos. Estos son tubos piezométricos, o sea, tubos de vidrio delgados insertados en la tubería principal. Cuando el agua fluye por la tubería saliendo por este extremo, está controlada con una válvula, entonces no se cumple lo que nosotros conoceríamos como los vasos comunicantes. Es decir, si esta válvula estuviera cerrada, todos los niveles de agua se igualarían a este nivel del depósito. Sin embargo, cuando hay flujo de agua, no sucede eso. Los niveles de agua van descendiendo cada vez más. Y al unir esos niveles de agua con una recta, se tiene esta famosa línea piezométrica. O sea, los niveles de agua alcanzan hasta la línea piezométrica. Y a una distancia de velocidad al cuadrado sobre 2g está la línea de energía. Entonces, eso representa este gráfico, mostrando que los niveles de agua no se igualan, sino más bien tienden a descender. Tienden a descender. Bien. La línea de energía, entonces, es la línea que incluye tanto la energía potencial, que está representada por Z, la energía cinética por la altura de velocidad y la energía piezométrica, que en este tipo de conductos se representa por la altura de presión, ¿no? Altura de presión, de la que también hemos hablado bastante. Bien, entonces, si escribimos la ecuación de Bernoulli entre dos puntos, tendríamos esa expresión que tenemos aquí en la pantalla, pero se le añade este término que es la pérdida de carga. Hemos hablado también de eso, que su símbolo hemos adoptado como HL por significado en inglés, head loss, pérdida de cabeza, quiere decir, ¿no? En inglés. Sin embargo, esa designación inclusive se maneja en los libros escritos en español. Bien, esta sería nuestra ecuación entonces básica de Bernoulli, esta que aparece en la pantalla, y podemos determinar la pérdida de carga despejando de ahí la altura HL si las velocidades fueran iguales, ¿no? Se simplificarían si esas dos velocidades fueran iguales los términos de altura de velocidad. Y entonces se puede obtener esta expresión. Es decir, si la tubería no cambiara de diámetro, con esta expresión podría calcularse la pérdida de carga. Ese gráfico anterior aquí está repetido en colores para entender mejor. Y está el agua descendiendo por la tubería con la válvula abierta. Y los niveles de agua están en descenso. Uniendo los niveles de agua se tiene la línea piezométrica. Ese es el significado de la línea piezométrica. Uno de los puntos en los que imaginariamente el agua ascendería por tubos piezométricos hasta ese nivel. Y a una distancia de velocidad al cuadrado sobre 2g está la línea de energía. El desnivel entre dos puntos consecutivos, por ejemplo, entre A y B, de la línea de energía es la pérdida de carga. Aquí está.
igualmente en otro tramo. Y la pérdida de carga total será la suma de esos desniveles. Aquí está. Cada una de estas alturas en las que alcanza el agua en el tubo piezométrico son las alturas de presión. Alturas de presión. O sea, como el agua se está moviendo, entonces aquí las alturas de presión tienen carácter dinámico, decimos. Alturas de presión dinámico. O sea, la presión es dinámica, porque el agua se mueve. Y estas elevaciones, hasta donde llega el nivel de agua, se denomina cota piezométrica. Tienen que ver con la línea piezométrica. Aquí será cota piezométrica de A, cota piezométrica de B, cota piezométrica de C. Estas alturas normalmente son alturas de presión, pero dinámicas porque el agua se está moviendo. Aquí también. Bien, entonces esta gráfica aquí está mejor explicada. Dice, por ejemplo, en esta gráfica, tal como decíamos, que la presión, esta altura es la presión o altura de presión en A. Recuerden que hemos indicado de que con frecuencia, en lugar de decir altura de presión, decimos presión solamente. Pero si nos dan en unidades de longitud, entendemos que es altura de presión, no es presión. De eso hemos hablado repetidas veces en una parte de hidrostática. Bien, entonces aquí la presión dinámica se puede obtener simplemente pasando a multiplicar gamma al otro miembro, ¿no? Y se tiene la presión. Es decir, si yo puedo tener estas alturas de presión, la presión hallo multiplicando por el peso específico y ya tengo la presión en cada punto. Bien, después esta altura, velocidad al cuadrado sobre 2g, es un valor pequeño, como veremos más abajo. Aquí también están indicadas las cotas piezométricas. ¿Cómo calcularíamos? Por ejemplo, ¿cómo calcularía la cota piezométrica del punto A? Esta cota, ¿cómo calcularía? Si tengo la elevación de A, bastaría sumarle esta altura, ¿no? La altura de presión. Igualmente, ¿cómo calcularía esta cota piezométrica? Bastaría con sumarle a la elevación de Así nombre loco. Ah, no, el docente no puede aceptar también con así nombres, ¿no? Bien, sigue habiendo gente, voy a tener que seguir aumentando mi lista, quienes se acojan a eso de eliminados de mi materia. Mira, una red así se diseña, perro, Bien. o lateral, red de agua potable. Marcelino Aguilar, otro analista. Bien, entonces continuamos. Decíamos de que para hallar la cota piezométrica basta con sumar a la elevación de la tubería, del punto de la tubería considerado, la altura de presión. Pero también, con referencia a este nivel de agua, yo podría hallar esta cota piezométrica restando la pérdida de carga y esta alturita que es la velocidad al cuadrado sobre 2g. En todos los casos, ¿no? Eso es lo que se está mostrando en estas ecuaciones que se pueden ver en pantalla. De ese modo se podría hallar también las presiones en función de la elevación del reservorio o depósito. Después decimos que normalmente se requiere conocer la presión estática, presión que existe cuando no existe movimiento del agua. Esa es la presión estática, cuando no hay movimiento del agua.
para fines de elección de la tubería, según la calidad o resistencia a la presión. Ustedes van a poder ver aquí en este gráfico de que la presión estática, o sea, estas alturas de presión, estas que ahora se representan con referencia al nivel de agua en el reservorio o depósito, son mayores que las presiones dinámicas. Aquí, en este caso, no hay flujo. Aquí esta válvula está cerrada y el agua no circula. Entonces, se cumple el principio de los vasos comunicantes. Se cumple el caso de los vasos comunicantes, es decir, los niveles de agua se igualan al nivel de agua en el depósito. Entonces, de ese modo, se tiene graficadas las presiones estáticas. En realidad, las alturas de presión estáticas, estas son alturas de presión estáticas, son mayores que las presiones dinámicas. Por eso decimos en la parte teórica de que nos interesan estas presiones porque son las que, digamos, van a exigir mayor resistencia de las tuberías, porque son mayores las presiones a las que estarán expuestas las tuberías. Se requiere mejor calidad de tuberías a mayor presión. Por eso necesitamos conocer la presión estática en un conducto de un sistema de agua potable, porque esa es la mayor presión a la que va a trabajar la tubería, y para esa presión hay que comprar una tubería de calidad. Entonces, ya sabemos que las presiones estáticas son siempre mayores que las dinámicas. Pero además hay un otro aspecto, que como no hay movimiento, el agua no se mueve, entonces no hay pérdida de carga. Las pérdidas de carga aparecen cuando el agua circula y se roza con las paredes internas de la tubería, existe fricción y entre las mismas partículas del agua. Y por ese motivo aparece la pérdida de carga. En cambio, cuando no hay movimiento, no hay pérdida de carga. Por eso, cuando se calculan estas presiones estáticas, no se toman en cuenta las pérdidas de carga. Ese aspecto memoricen siempre porque a veces en los exámenes se pide calcular presiones estáticas y no falta alguien que toma en cuenta las pérdidas de carga, ¿no? Cuando, como decimos presión estática, no hay movimiento del agua, no hay fricción, no hay pérdida de carga. No se utilizan las pérdidas de carga. Y fíjense aquí en las fórmulas, no hay pérdida de carga. Bien, entonces, por ese motivo aparecen estas fórmulas, son pequeñas fórmulas, que no son propiamente tanto para memorizarlas, basta ver el gráfico para restar, ¿no? Miren, por ejemplo, cómo obtengo esta altura, la altura de presión estática. Restando la elevación del tanque menos la elevación del punto A. Cómo obtengo la presión, multiplicando esa altura por el peso específico. Fácil, ¿no? Aquí también en el punto B, cómo obtengo la presión estática en B, restando la elevación del nivel de agua en el tanque menos la elevación de B. Igualmente para C, hay que restar la elevación del nivel de agua del tanque menos la elevación de C. Para hallar la presión, multiplicar esa altura por gamma y tenemos la presión. Bien, entonces, de ese modo se obtienen esas presiones. Aquí estamos también nuevamente aclarando, dice, para el cálculo de las presiones estáticas no se consideran las pérdidas de carga. Está con negrilla como para llamar la atención y tomar en cuenta, puesto que no existe movimiento del agua. Las presiones estáticas son siempre mayores que las presiones dinámicas. Por eso se deben calcular para elegir la tubería que corresponda en cuanto a calidad. ¿Qué fórmulas existen para calcular pérdida de carga? Como verán, para nosotros, en el cálculo de conductos a presión, resulta sumamente importante esto del cálculo de pérdidas de carga,
Por eso dedicamos este inciso al cálculo de pérdidas de carga. Entonces, aquí se hace un pequeño análisis que también lo hizo Darcy Weiswitz. Dice, ¿qué es lo que mueve el agua? Por un lado, la presión externa y por otro lado, la componente del peso del agua, que es siempre vertical, el peso siempre es vertical, en sentido de flujo, en ese sentido. Si la tubería tiene una inclinación alfa, entonces esta fuerza, que es componente del peso que provoca el movimiento, además de la presión, será W seno de alfa. Y entonces tendríamos, aplicando la ecuación de Bernoulli, esta relación que ya hemos visto anteriormente, y ¿dónde estaría actuando la presión? En las paredes internas del conducto. Es como si este conducto yo cortara, digamos, y lo abriría. O sea, mostraría como un rectángulo. Este es el perímetro del conducto, el contorno, y aparece así extendido. Y la longitud se conserva, la longitud está ahí. Y entonces sobre esta área prima, A', dice, estaría actuando la fuerza de fricción, la que se opone al movimiento. Y esa área es P por L, es un rectángulo. Ese análisis se hace, por ejemplo, la componente del peso en el sentido de flujo. ¿Cómo hallo el peso del agua contenida en su tubería? Simplemente es el área de esa base por la longitud, como un cilindro. Área de esta sección transversal por la longitud. Y eso aparece aquí. Porque quiero la componente en sentido de flujo, debo multiplicar por seno de alfa. La diferencia de presiones. La presión no es la misma porque en el recocido se pierde presión. Esa es la pérdida de carga. Y entonces, esta diferencia de presiones multiplicado por A, presión por A es fuerza. Es la otra fuerza que obliga a que el agua circule en el conducto. Y esta es la fuerza que se opone al movimiento. Entonces, en el estado límite se igualan ambas fuerzas y de ahí sale esta ecuación. Entonces, haciendo operaciones y simplificaciones, las L's podrían simplificarse. A ver, aquí qué se ha simplificado. Bueno, estamos poniendo que el seno del ángulo alfa es igual a la diferencia de altura z, que está, bueno, no se ha representado aquí las alturas z, pero aquí está z1, z2. La diferencia es esta altura. Esta alturita, ¿no? Entre Z1 y Z2. Cateto opuesto sobre hipotenusa L. De ahí aparece L seno de alfa. Y aquí presión por área, fuerza. ¿Dónde actúa esta tensión? Este tau, que es la fricción en este área. Por eso multiplicamos por esa área, para tener fuerza. De ahí se obtiene esta ecuación y luego, simplificando, llegamos a esta. Y queda que esta pérdida de carga, esta, representada por HL, es igual a este segundo miembro. Entonces, esa es la ecuación básica, pero el problema está ahora en hallar, por ejemplo, este tau. Y aquí estamos indicando qué significado tiene. Aquí estamos explicando qué es lo que pasa con esa fuerza. Es proporcional, dice, al perímetro del conducto, también a la longitud, pero es inversamente proporcional al área de la sección, es el área de la sección transversal. O sea, en tuberías va a ser siempre un círculo, ¿no? Bien, haciendo esas consideraciones, se ha logrado establecer esta otra relación. Este phi sub b, dice, es proporcional al cuadrado de la velocidad y a un coeficiente b, dice. Representativo de la velocidad de la pared.
hace esos cambios. Además, designa como la relación área sobre perímetro como radio hidráulico. Este concepto es importante porque más adelante utilizamos en otras fórmulas. El radio hidráulico de una sección transversal de una tubería es igual al área transversal sobre el perímetro. En realidad, su definición dice el radio hidráulico es el área mojada sobre el perímetro mojado. Así se define en general, porque esta definición de radio hidráulico vale para canales también, que se cursa en hidráulica 2. Pero como en una tubería de sección circular, generalmente las tuberías que usamos en sistemas de agua potable son siempre de sección circular. Muy excepcionalmente se usa otro tipo de sección. Ustedes van a ver en las instalaciones de agua, casi nunca tenemos secciones que no sean las circulares. Entonces, por eso el área, como es el área mojada, el área que cubre el agua, es un círculo, corresponde a un círculo. Y el perímetro a una circunferencia. Y de ahí que al dividir área sobre perímetro queda radio hidráulico igual a diámetro cuartos. Y entonces, introduciendo ese cambio, aparece esta ecuación. Y entonces, esta es la ecuación de Darcy-Weisbach. Esta es la que ha propuesto Darcy-Weisbach. Y hace algunos cambios adicionales para casos excepcionales que no nos interesan mucho porque la ecuación básica es esta, la de arriba. Esta es la ecuación básica. Y el resto ya son algunas propiedades especiales para casos excepcionales. También es común designar a la relación HL sobre L como pérdida de carga unitaria o pérdida de carga por unidad de longitud. En los libros a veces en lugar de S se designa por J. Pues esto también no nos debe extrañar. No significa que sea otra fórmula, sino escrita solamente en función de L o de S o de J. Es común también emplear en este tipo de análisis de conductos forzados el famoso número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro sobre este símbolo es viscosidad cinemática. En esta fórmula es viscosidad cinemática y en esta otra fórmula es la viscosidad dinámica. La que usamos es esta con viscosidad cinemática. El número de Reynolds es un factor adimensional, no tiene dimensiones. Y esta viscosidad se obtiene en tablas, con valores experimentales, se obtiene en tablas seguimos molestando, ¿no? Se obtiene en tablas la viscosidad cinemática con la temperatura del agua, varía con la temperatura del agua. Hemos hablado de ese concepto en el primer capítulo al hablar de las propiedades del agua, precisamente de los fluidos, ¿no? Por eso ya conocíamos que es la viscosidad cinemática. Este número de Reynolds se estudia para clasificar el flujo. Por ejemplo, si el flujo tiene un número de Reynolds de 0 a 2000, se dice que el flujo es laminar. Si está entre 2000 y 4000, se dice que es de transición. Y si es mayor a 4000, se dice que es turbulento. En tuberías de las que nosotros estudiamos en sistemas de agua potable, el flujo es siempre turbulento. No se da laminar, porque por la presión que se ejerce y la velocidad de los presios del conducto, es poco probable que se dé un flujo laminar, a menos de que sea un flujo de
líquidos muy viscosos, como son, por ejemplo, el aceite, podría darse con una velocidad baja. Pero en cuestión de los conductos forzados, que es lo que nos interesa, el flujo es siempre turbulento, siempre turbulento. Bien, ya hemos mencionado esta fórmula de Darcy-Weisbach, él es el que ha propuesto esta fórmula inicial, está repetida aquí. En esta fórmula dice HL es la pérdida de carga, F es un factor de fricción que hay que determinar, hay que calcular. L es la longitud del conducto del diámetro y velocidad al cuadrado sobre 2G es la altura de velocidad. Bien, cuando por algún motivo, que sería muy excepcionalmente, trabajáramos con conductos no circulares, entonces, o sea, por decir un conducto de sección rectangular, habría que aplicar esta fórmula, dice, porque la sección rectangular no tiene diámetro. Y en la sección circular sí tiene diámetro, entonces el diámetro se lo reemplaza por 4 veces el radio hidráulico. O sea, se despeja de la fórmula del radio hidráulico. El radio hidráulico es igual a diámetro cuartos, y despejo diámetro me da 4 veces el radio hidráulico. Y entonces tengo que en lugar de D puedo escribir 4F. Pero es muy excepcional. Muy excepcional. Bien, ahora el problema siempre ha sido estudiar es cómo se determina este F. Hay varias investigaciones por diferentes autores que aquí se mencionan y se establece que este factor F de la ecuación de Darcy-Weisbach es función del número de Reynolds. Aquí no, este factor F es función del número de Reynolds y de esta relación epsilon sobre D. ¿Qué viene a ser epsilon sobre D? Primero, ¿qué es epsilon? Todos los conductos tienen siempre un grado de aspereza. Por ejemplo, si tocamos al interior de una tubería de fierro galvanizado, alguna vez cuando estén ustedes en la ferretería, verifiquen al tacto el interior de la tubería de fierro galvanizado, van a ver que es áspera. En la tubería de PVC, nuestro tacto no percibe esa aspereza. Sin embargo, también tiene un cierto grado de aspereza. La tubería de PVC parecería totalmente lisa, pero tiene su grado de aspereza. Aunque pequeño, pero tiene grado de aspereza. Entonces, a este valor de epsilon, a este factor que aparece en la fórmula como epsilon, se denomina rugosidad absoluta al epsilon. Es la altura de las imperfecciones que aparece al interior de la tubería. No es totalmente lisa, especialmente la de fierro galvanizado. Estamos hablando de las tuberías más comúnmente usadas en nuestro medio. Si ustedes van a una ferretería, ¿qué tuberías hay? Fierro galvanizado y PVC, no hay más, ¿no? Entonces, por eso siempre hacemos referencia a esas tuberías. Entonces, a ese epsilon se denomina rugosidad absoluta. Resulta ser la altura de las imperfecciones que se tienen al interior de la tubería, en las paredes interiores de la tubería. A eso se refiere. En unos materiales es mayor, en otros materiales menor. En el PVC existe cierta rugosidad, pequeña, pero existe. Hasta el vidrio es rugoso, aunque en apariencia, cuando nosotros percibimos al tacto, parecería totalmente liso. Pero ustedes han debido ver alguna vez en laboratorio con microscopio, el vidrio es sumamente áspero, porque está formado por partículas de cuarzo, ¿no? Bien, entonces la idea de definir F siempre ha sido un problema. Es un aspecto complejo. Por eso, en el pasado, no era usual la fórmula de Darcy-Weisbach, aunque es reconocida como la fórmula universal, o sea, la fórmula más importante. Sin embargo, el hecho de determinar este F siempre ha sido un problema.
por ejemplo, hay un señor que estudió del flujo laminar y dice, para el flujo laminar se puede determinar el valor de F como 64 sobre el número de Reynolds. Para flujo turbulento, esta fórmula es la más usual, la más reconocida, la de Cole-Bruch-White. Pero esta fórmula tiene la desventaja de que F es un factor que no se puede despejar de esta ecuación, porque F está en el primer miembro suelto, como raíz de F, pero en el segundo miembro está como formando parte de la cantidad sublogarítmica. Por lo tanto, no se puede despejar F de esta ecuación. Si uno quisiera resolver esta ecuación conociendo todo lo demás, debe recurrir necesariamente a un método numérico, iterativo. Esta ecuación presentada por Cole-Bruch-White es reconocida como la más precisa. Han habido varios intentos de establecer F despejado para hacer uso directamente, sin necesidad de iterar. Pero todos los autores reconocen que ese tipo de ecuaciones tienen un cierto grado de error. Por ese motivo es que, bueno, se prefiere recurrir a esta ecuación de Cole-Bruch-White, que si bien tiene esa dificultad de resolver para F, en la actualidad ya no es problema, ¿no? En realidad todas las máquinas, todas las